El gusto de recibir en la mañana de Canal Rural a Oscar Martínez, el presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. Oscar, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. Bueno, cuéntenos cuál es la situación de la producción de peras y manzanas, qué está pasando en el Valle de Río Negro. Bueno, mira, la historia viene, digamos, en los últimos años hemos tenido un permanente, digamos, diálogo con la competitividad. Digo esto, diálogo con la competitividad, porque el proceso inflacionario siempre nos fue ganando y digamos, la contrapartida del tipo de cambio no nos acompañó. Digo esto e insisto en el tema del tipo de cambio porque nuestra explotación, digamos, nuestra actividad de peras y manzanas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén básicamente es exportadora. Aproximadamente el 70% de nuestra producción va al exterior, con lo cual el tipo de cambio es una referencia fundamental, claro, porque es lo que determina nuestros ingresos. Exactamente. Digo yo que ese diálogo que hemos ido teniendo en los últimos años, siempre fuimos corriendo de atrás, pero de alguna manera los precios internacionales de nuestra materia prima fueron absorbiendo esa distorsión de competitividad. Los buenos precios taparon los problemas internos. Exacto, entonces se fue tapando. Eso ocurrió hasta el año pasado. El 2014 fue un año en donde los procesos económicos en el mundo, el deterioro o la caída del precio del petróleo, todo generó una distorsión que se trasladó en el caso nuestro. ¿Por qué? El segundo destino de nuestra producción es Rusia. Es decir, nosotros básicamente producimos para el hemisferio norte, en contraestación. Claro. Aprovechamos ese nicho que es la contraestación. Y el principal destino de la contraestación en el hemisferio norte es Rusia, el segundo es Europa. Y el primer destino de nuestra exportación es Brasil. Digo esto porque después hay algo más. Claro. En ese contexto, la caída del precio del petróleo afectó al mercado ruso, también indirectamente al mercado europeo y también en algunos, puntualmente al norte de África, digamos al país de Argelia, que tiene dependencia con el precio del petróleo, que también es cliente nuestro. Entonces, en ese contexto, Rusia específicamente durante el año 2014 hizo una devaluación de más del 100% de su moneda, que no se pudo trasladar en los valores de los productos, en el caso de la pera y la manzana. Eso generó un deterioro, digamos, para acceder a ese mercado. Nuestra moneda no acompañó, nuestros competidores devaluaron, trataron de acompañar, con lo cual nuestros competidores fueron llenando esos espacios que se llenaban, que iban quedando. Nosotros fuimos perdiendo el mercado ruso y hoy en día, y el mercado europeo, y hoy en día esto lo expresamos en noviembre, en diciembre. Nos acompañó la gente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén y la gente de los jugueros, productores de jugo, de peras y manzanas, los gobernadores de Río Negro y Neuquén. Llegamos a la jefatura de gabinete con el ministro de Agricultura, el ministro de Economía, todo eso durante enero tuvimos una serie de reuniones. Hubo anuncios importantes en enero. Hubo anuncios que fueron consecuencia de esas reuniones en donde mostramos todo esto, planteamos qué es lo que iba a ocurrir. No nos olvidemos que nuestra temporada empieza en enero y termina en abril. Bueno, realmente se firmó un acta, se discutieron, se anunciaron medidas financieras y también medidas de varias, digamos, económicas, en el sentido de incrementar reintegros, una serie de compensaciones con respecto a la pérdida que se producía en estos mercados. Se hablaron de valores, hicimos estimaciones, el caso de Rusia puntualmente y el caso de Europa, y hoy en día todas esas medidas no llegaron, no se implementaron, a pesar de que las firmaron las autoridades de jefatura de gabinete y las autoridades actuales, y hoy en día estamos viviendo las consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles son? Que en el mercado ruso tenemos un 40% de caída al 5 de abril. En el mercado europeo un 42%. El mercado de Argelia un 15%. Caída, esto en cantidades. Sí, se suma a esto, Oscar, la medida que toma Brasil de impedir el ingreso de productos argentinos, con lo cual es mucho más grave el problema. Con lo cual, claro, todo digamos, se produce la tormenta perfecta, ¿viste? Digamos, la frutilla del postre ocurre cuando ahora el 26 de marzo la ministra de Agricultura de Brasil cierra la importación de peras y manzanas argentinas a Brasil, digamos, argumentando cuestiones sanitarias que derivan, digamos, del convenio de sistema de mitigación de riesgo que surge de la relación binacional Argentina-Brasil. Esto es histórico de todos los años. Bueno, hoy en día tenemos cerrado el mercado brasilero.
Hoy en día en el Valle, y esto quiero insistirlo, hay 300.000 toneladas de fruta que han quedado en la planta. Ahora, para meternos en ese tema, sí, ¿cuánto se exporta, cuánto se produce, cuánto se exporta y cuánto se consume? Bueno, aproximadamente del 1.300.000, 1.400.000 toneladas, 300.000 toneladas van al mercado interno. Como fruta fresca. Como fruta fresca. 500.000 van a jugo, como fruta procesada, industrializada, y 500.000 o 550.000, un poco más, depende del año, se exportan a los distintos mercados. Donde el orden, por ejemplo, tenemos el mercado brasilero, es el más importante, pero es el que se desarrolla desde enero a diciembre, es decir, es un mercado de todo el año. Vamos abasteciendo al mercado ruso, brasilero. El segundo es el mercado ruso, que es básicamente del primer semestre, igual que el mercado europeo y Estados Unidos y algunos mercados alternativos. Ahora, por lo que decís, 300.000 toneladas es el equivalente a todo el consumo interno como fruta fresca y el 25% de la producción nacional que quedó en la planta sin ser cosechado, digamos. Exacto, eso quedó sin ser cosechado. ¿Esto qué significa? Que toda la población de la Argentina durante un año consumiendo manzana está en la planta, se perdió, se pudrió. Ni siquiera el productor tenía los recursos para juntar la fruta. Claro. Esto es realmente, yo creo que lo más grave de esta situación, porque estamos hablando de alimento, no estamos hablando de... después podemos agregar muchos aspectos. De alimento y de pequeños productores, ¿no? Que claro, de toda la cadena productiva, porque hay una cosa, 300.000 toneladas que ya sabemos que están en las plantas y se han perdido, que es alimento. Después, ¿cuántas jornadas se perdieron? No nos olvidemos que ocupamos a 60.000 puestos de trabajo. Gente que se queda sin laburo. Gente que se queda sin trabajo. Esta es una cadena que se deteriora porque ahora perdemos clientes. Esta fruta que cuando no atendemos a nuestros clientes en el exterior, alguien, competidor, que tiene medidas que le permiten ingresar a esos mercados, nos están desplazando. Mercados que en el caso de Brasil es toda la historia de la relación de peras y manzanas, hemos ganado el mercado brasilero. Hoy, por primera vez en la historia de la relación comercial con Brasil, nuestro competidor Chile nos desplazó del primer lugar como abastecedores de Brasil en peras y manzanas. Es decir, esto es las consecuencias inmediatas que estamos viviendo. Pero yo quiero remarcar esto, más allá de pérdida de mercado, situaciones financieras, pérdida de jornales, además, escúchame, nuestra actividad, llegamos a más de 60 mercados en el mundo, y el segundo, el que te hablaba de mercado ruso, está a 15.000 kilómetros de distancia. Aprovechamos la contratación. Es un producto perecedero, con lo cual la logística que acompaña es muy grande. Todo esto genera pérdidas a la comunidad y a la sociedad. Pero fundamentalmente hay 300.000 toneladas como mínimo que se pierden. Y es el consumo de todos los argentinos. Y estamos hablando de alimentos. La última, Oscar, y muy cortita porque tenemos que ir redondeando. ¿Se esperan anuncios para estas próximas horas? Mira, nosotros tenemos una necesidad de anuncios, pero más que de anuncios, de concreciones importantes. Están todas firmadas, están los compromisos hechos. Hay anuncios públicos que se han hecho. Hace un mes el senador Pichetto, el intendente Soria de Roca y funcionarios de la FIP fueron a Roca e hicieron un anuncio concreto de que iba a haber una refinanciación de los aportes y contribuciones laborales de la temporada, es decir, de febrero a junio, para tratar de descomprimir esta situación, un anuncio donde esto se difería y el pago iba a empezar a hacer a partir de agosto y durante 36 meses. Esa resolución no está publicada, con lo cual hay una situación de anarquía muy grande. Entonces queremos, más que anuncios, concreciones de las medidas aportadas y empezar a analizar las consecuencias de este desastre, entre otras cosas, que tiremos alimento, que se pierda alimento. Oscar, muchas gracias. Oscar Martín es el presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. Hacemos la pausa, ya volvemos.